Muy bien, continuamos con más programa, continuamos aquí en Mañana Sí, y obviamente, bueno, el tema alimentos, el tema gobierno, gestión de esta nueva administración, de este presidente, ¿no?, de Javier Milei, bueno, sigue siendo un tema de estudio, un tema de análisis para ver cómo sigue la popularidad, si hay algo que realmente esté, ¿no?, poniendo un poco en duda esta gestión. Bueno, para conocer un poquito más en detalle, estamos en contacto con Martín Bazán, subdirector de CB Consultora. Martín, el gusto en saludarte. Jorge Moure acá. ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto saludarte, gracias por la invitación. Por favor, Martín, bueno, a ver, consultarte sobre si ustedes ya están trabajando en virtud de lo que tiene que ver con este escándalo de capital humano, ¿no? ¿Cuánto está afectando la imagen del gobierno, la imagen del presidente, la imagen de la ministra Sandra Petovelo? Bien, sí, la verdad es que lo que venimos viendo desde la asunción de Javier Milei, ¿no?, hasta la actualidad, es que se viene manteniendo en muy buenos números, ¿no? Hacía muy poquito, incluso después del escándalo de capital humano, medíamos la imagen de Javier Milei a nivel nacional y tenía un 54.8 de imagen positiva, sí. 42.9 de negativa. Si lo comparamos con el inicio del mandato, donde llegó a medir 59 puntos de imagen positiva, bueno, es una caída de casi 5 puntos. Llegó a estar en 50, bueno, hoy está en 54, una subida en los últimos 2 meses de imagen positiva para Javier Milei, que sigue manteniendo más del 50% de imagen positiva, lo cual es muy positivo para el gobierno, pero otra cosa que también es positiva para el gobierno es que de los votos que estaría perdiendo, de los que podría haber perdido en este tiempo, no hay nadie de la oposición que los estuviera capitalizando también, ¿no? Claro. Entonces, eso también es un aliciente para el gobierno nacional. Totalmente, sí. Después me quiero meter un poco de lleno, ¿no?, de sobre qué es lo que está pasando del otro lado del mostrador, ¿no?, del lado de la oposición, si hay alguna figura que esté de alguna u otra manera levantando el perfil, ¿no?, en medio de toda esta situación. Pero preguntarte, Martín, sobre el tema gestión y la aprobación por parte de la gente sigue siendo alto, y en medio de paros, en medio de acciones del sindicalismo que de alguna u otra manera terminan jugando a favor de este gobierno. Sí, el golpe más fuerte que sintió el oficialismo fue la marcha contra la educación pública, que sí tuvo un impacto y ahí sí creció la imagen negativa en algunos aspectos del gobierno nacional. Después los paros generales, la aparición de Cristina Fernández de Kirchner, hacen que se ponga en contraposición de nuevo lo que se votó en el balotaje, ¿no?, en donde hubo una posición clara de lo que quería en la mayoría de los votantes, y creo que sigue haciéndole el juego un poco a lo que plantea Javier Milei o lo que ha planteado Javier Milei en este último tiempo, ¿no? Que es esta contraposición contra lo que había antes con una forma nueva de hacer política, y creo que el sindicalismo y estos paros generales han hecho que se pusiera de manifiesto un poco lo anterior contra lo nuevo, ¿no? En Claro. donde Javier Milei ahí saca gran diferencia. Es decir, que no ha tenido un impacto positivo en la oposición estos paros generales, sobre todo la oposición, la aparición de sindicalistas y la aparición de Cristina Fernández, que tiene un techo electoral muy bajo, ¿no? Aquellos que no lo votarían son muchos y se siguen manteniendo hoy por hoy. Martín, desde la consultora, ¿le llama la atención que todavía se siga manteniendo este número, ¿no? Hablabas que había bajado un 5% aproximadamente desde el arranque de la administración el pasado 10 de diciembre, o con otros gobiernos también pasaba lo mismo, que la imagen positiva seguía manteniéndose a casi 7 meses de gestión? Bien, a mí me sorprende que se sigan manteniendo en estos números, sobre todo por las medidas políticas y económicas que se tomaron en el último tiempo, ¿no? Que quizás han sido las más duras en el momento muy duro para la economía nacional. Eso llama la atención.
que aún así, que aún tomando estas medidas, siga manteniendo una imagen positiva superior al 50%. En otros gobiernos quizá lo que se veía es los 2 primeros años una estabilidad muy fuerte en la imagen positiva, incluso con alguna subida de imagen positiva que tiene que ver un poco con lo que piensa la gente que va a pasar y con ponerle esperanza a un nuevo proceso político. Seguro. Y después de los 2 años empieza a caer. Bueno, en el caso de Javier Milei vemos todo muy acelerado, ¿no? Quizá en 4 o 5 meses vimos lo que pasa en 4 años en términos de imagen, que es una subida en principio. Él arranca y gana la elección con 56 puntos, bueno, en diciembre tenía 59 de imagen positiva, llegó a tocar los 50 y hoy está en 54, ¿no? Que para mí, hoy por hoy, son números muy buenos para el oficialismo y que demarcan también que el núcleo duro de Javier Milei no se vio tocado para nada y que aquellos votantes que no son del núcleo duro, pero que quizás llegaron de otros espacios políticos, sigue teniendo una buena perspectiva de Javier Milei, que son los votos que podría llegar a perder, ¿no? Claro. Los que llegaron de Juntos por el Cambio o que llegaron para el balotaje. Martín, ¿cómo están ustedes analizando, si es que están trabajando con respecto al funcionamiento del Congreso, ¿no? La imagen de los legisladores en unas semanas calientes con el tema de ley bases, por ejemplo? Sí, otro de los puntos claves, me parece, de esta gestión, y te retomo un poco la pregunta, es una de las veces que más cayó la imagen positiva de Milei, fue cuando se había subido el salario en senadores, ¿no? Claro. Eso tuvo una imagen, o fue muy negativo para el gobierno nacional, teniendo en cuenta que va contra aquello que hace que suba su imagen, que es, bueno, mostrar un poco el ajuste y sobre todo el ajuste en todos los aspectos. Y bien, cuando preguntamos a los encuestados quién está pagando el ajuste, hoy aquellas personas que encuestamos saben que el ajuste lo está pagando el pueblo y no la clase política, Sí. Pero aún así espera gestos y estos gestos no han llegado, ¿no? Sobre todo lo que pasa en diputados y en senadores, que generalmente no se individualiza, o cuando preguntamos por algunos diputados y algunos senadores, nadie los conoce, ¿no? Pero como cuerpo entero no ha tenido una buena imagen, eso incluso afectando a la imagen de Victoria Villarroel, que medía muy bien y que después de eso empezó a bajar un poco en términos de imagen positiva también. ¿Qué dato que estás dando, Martín, que la gente no conoce a los diputados y a los senadores? No, totalmente, incluso la mayor parte de los cuerpos de senados, del Senado y de diputados y de senadores, quizás de senadores un poco menos porque son exgobernadores, sí, en muchos de los casos, claro, en sus propias provincias, ¿no? Pero de diputados, la mayoría con un nivel de desconocimiento superior al 50-60%. Wow. ¿Y la gente sabe lo que es la ley bases? ¿Está enterada? No sé si ustedes hicieron un relevamiento sobre uno, ¿no? Al estar no tan empapado y estar comprometido todo el tiempo hablando sobre estas cuestiones acá en este espacio, un espacio que tiene una mirada más política, de análisis, y con la posibilidad de conversar con los protagonistas, estamos todo el tiempo hablando de la ley bases. Pero claro, uno se pone acá en esta especie de microclima político, pero rompiendo esa burbuja. ¿La gente sabe o entiende de qué se trata la ley bases? Sí, en mayor medida sí, eso es cierto. También uno, cuando está mucho tiempo en el mundo de lo político, quizá pierde la perspectiva, claro, del público en general, ¿no? Que quizá está un poco descreído de la política, que ya le dejó de interesar un poco. Pero en este caso en particular, en la ley bases, nosotros hacíamos una encuesta cuando estaba en discusión, sobre todo en la primera etapa, ¿no? Y más del 70% sabía de lo que trataba, o por lo menos de algunos puntos de la ley base. Claro. Y un dato aún más llamativo es que casi el 55 y 56% estaba de acuerdo con la aprobación de la ley base, o por lo menos con los puntos principales de la ley base. Wow. Que lo entendía como la principal herramienta para que el gobierno nacional pueda llevar adelante su esquema de políticas, ¿no? Y lo veía necesario para tratar de obtener un mayor bienestar y una mayor margen de maniobra para el presidente Milei. Claro. Y creo que se manejaban números muy similares a los que hablábamos recién de imagen positiva y negativa del presidente.
lo cual también hace y da a entender de cómo le ha puesto el presidente la cara un poco a esta ley bases y cómo ha llevado esa discusión a casi términos políticos más que legislativos, ¿no? ¿Cuál es la mayor preocupación de la gente? Bien, hoy una de las principales preocupaciones siempre ha sido la seguridad y la inflación, ¿no? Inflación Claro. y seguridad eran los dos temas que quizá ocupaban más del 80% de las respuestas. Hoy aparece uno nuevo, que es el empleo, la falta de empleo, la preocupación o la estabilidad laboral, que es una preocupación, empieza a aparecer como la tercera en disputa casi en tres partes iguales, ¿no? Inflación, seguridad y desempleo. Empieza a aparecer el desempleo, una nueva preocupación, como una preocupación también que afecta a los más jóvenes, que es donde está la mayor imagen positiva de Javier Milei, Sí. por lo cual también es para ir siguiendo eso de cómo los jóvenes y el empleo empieza a ver afectada a cómo afecta la imagen también de la Libertad Avanza. El tema, ¿no? Los jóvenes, el tema futuro o perspectivas, ¿eso también lo están trabajando, Martín? Sí, la verdad es que se ha equilibrado mucho en términos de edad la imagen de Milei. Quizá en algún momento en los jóvenes era mucho mayor y iba cayendo a medida que crecía la edad. Hoy vemos que se ha estabilizado mucho. Producto de esto también que ha habido una bajada quizá en términos de imagen en los jóvenes para el oficialismo y ha crecido en los adultos, en donde se sienten quizá... donde Milei ha tratado de afectar a la seguridad de otra manera, también en el centro del país, de lo que pasa en Rosario, en Córdoba, que ha mejorado en términos de seguridad o la perspectiva de seguridad que tenían los adultos mayores. Así que se ha equilibrado mucho esa balanza de edad en relación a la imagen. Quizá antes era mucho más dispar y en los jóvenes era mucho mayor, hoy vemos que está mucho más equilibrado. Esa juventud que en su momento acompañaba al kirchnerismo, ¿no? Con la creación de la Cámpora, hoy lo capitaliza el presidente Javier Milei. Sí, totalmente. Creo que fue una de las claves de la elección pasada y que hoy sigue manteniendo así de esa manera. Quizá también producto de que hoy en la oposición no hay nadie que lidere ese espacio o ese grupo de jóvenes, ¿no? Claro. Nosotros hace muy poquito realizábamos una encuesta entre oficialistas y opositores y el opositor que mayor imagen positiva tenía era Juan Schiaretti, ¿no? Ex gobernador de Córdoba, pero con casi 70 años. Quizás no es la figura política de la oposición, no la lidera hoy ninguna persona joven, también lo que hace que se pierda un poco ese espacio de quizá de votar a un pardo o de votar a un similar que siempre termina siendo clave. Claro, bueno, ahí quería llegar, ¿no? Con respecto al tema oposición, ¿hay una crisis política, falta de liderazgo? Sí, yo creo que principalmente es porque nadie quiere subirse hoy a más de año y medio para una elección legislativa, a un ring con un Javier Milei con más del 50% de imagen positiva, claro, ¿no? Entonces, es desgastar una imagen a mucho tiempo de tener una elección. Que si miramos dentro de la oposición, quizás no hay muchas caras nuevas que puedan liderar una oposición, pero aparecen quizá algunos gobernadores que se han puesto en ese lugar. Hemos visto a Ignacio Torres, a Martín Yarlora, al propio Maximiliano Puyaro en algún momento ponerse en ese lugar de oposición al gobierno nacional, pero que le terminó costando caro a nivel provincial, por ejemplo el gobernador de Córdoba, en un Milei que tiene una imagen positiva en Córdoba muy alta, ¿no? Más del 60% en la provincia, le termina costando caro al gobernador. Lo mismo pasaría con quizá alguien de la oposición, ¿no? Y subirse, es un rival muy pesado para subirse a un ring a falta de tanto tiempo de una elección. Quizás empecemos a ver que dentro de la oposición se empiezan a armar algunos cuadros políticos
y empiezan a confrontar al presidente mucho más cerca del año que viene, mucho más cerca de junio del año que viene, seguramente. Claro. ¿No? Con las apariciones fugaces, ¿no? Que tiene intermitente la expresidenta Cristina Fernández en X, ¿no? Con el tema capital humano y con otras cuestiones, ¿no? Que hacen a la coyuntura del país, ¿eso la hace seguir en el radar? Nosotros hoy, en esta encuesta que te mencionaba, para poner los números, teníamos una Cristina Fernández con 34.8 de imagen positiva y 61.8 de negativo. Claro. Fijémonos la diferencia y sobre todo el diferencial de imagen negativa tan alto que tiene. Lo que hace que tenga un piso electoral, es decir, aquellas personas que seguramente la votarían, de un casi 30% o 25%, pero aquellos que no la votarían, es decir, el público que tendría que llegar a convencer, es muy difícil y supera el 60%, y tiene decidido no votarla, digamos. Claro. Entonces la posibilidad de crecer hoy, sobre todo en una elección que se plantea como 50-50, podríamos decir, o por lo menos hay un 50% que no votaría a Javier Milei de nuevo, es muy difícil que Cristina Fernández de Kirchner pueda llegar a conquistar ese público. ¿Mauricio Macri? Sí. Y Mauricio Macri similar, ¿no? Claro. Los números de imagen positiva de Macri, 32.8, 61.2. Igual. Muy similar a los números de Cristina. Sí. Quizás 2 puntos por debajo de imagen positiva y la imagen negativa igual, más de 60 puntos para los dos. Lo cual también nos da una radiografía de que aquellas personas que han estado en la gestión pública tienen una imagen negativa ya muy alta. Entonces puede ser que el quien entre en la disputa principal de la oposición sea alguien que hoy no tenemos en el radar y que sea nuevo o quizá que no haya ocupado un cargo público en la administración pública, lo cual tiene una posibilidad de crecimiento mucho mayor, ¿no? Martín, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por el contacto. Hasta luego. Martín Bazán, subdirector de CB Consultora, pasaba por Mañana Sí.